Este es el centro del mundo, estamos en Ecuador y por fin encontramos el tercer portal que nos va a llevar a recorrer la historia de la selección ecuatoriana. Comencemos nuestro viaje. Iniciamos en 1938, presenciando el primer partido oficial en la historia de la selección ecuatoriana, que se enfrentará a la selección peruana en la primera edición de los Juegos Bolivarianos. Fue un comienzo difícil para la Tri, que terminó perdiendo este partido por 9-1. Sin embargo, se recuperaron ante la adversidad y unos días después lograron su primera victoria en la historia, al vencer a Venezuela por 5-2 en este torneo. La selección ecuatoriana afrontó este torneo vestida de negro, siendo esta camiseta la primera en toda su historia. Y a mi lado está Alfonso Suárez Rizo, el autor del primer gol de la selección ecuatoriana en toda su historia. Un año después, en 1939, la selección ecuatoriana participa por primera vez en la Copa América. Esta sería la edición número 15 en la que participaron Perú, Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador. Aunque a la Tri no le fue como esperaba, este torneo marcó el inicio de su historia en competiciones internacionales. A lo largo de la historia, la Copa América se ha jugado en 3 ocasiones en suelo ecuatoriano: 1947, 1959 y 1993. Hasta el momento, la Tri no ha logrado conquistar la Copa América. Su mejor posición ha sido el cuarto puesto en 2 ocasiones, en 1959 y 1993. Regresamos en el tiempo para recordar el primer mundial de fútbol celebrado en Uruguay en 1930. La selección ecuatoriana recibió una invitación para participar de este evento histórico. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano rechazó realizar un aporte financiero, lo que llevó a que finalmente la selección no participara en esta edición. Una decisión que tal vez cambió la historia de la Tri, que tuvo que esperar más de 70 años para participar en una Copa del Mundo. Esa primera Copa del Mundo para Ecuador llegaría en Corea-Japón 2002, donde una generación de talentosos jugadores como Alex Aguinaga, Agustín Delgado, Iván Hurtado, José Ceballos, entre otros, dejaron su marca para siempre en la historia de la selección ecuatoriana al cumplir el sueño del pueblo ecuatoriano al llegar a un mundial. En este mundial lograron su primera victoria en la historia de los mundiales, al vencer a Croacia por 1-0. En su segundo mundial, en Alemania 2006, la Tri compartió el grupo A con Alemania, Polonia y Costa Rica. La selección ecuatoriana quedaría en segundo lugar del grupo, avanzando así a los octavos de final, donde se enfrentaría a Inglaterra. Fue un partido muy emocionante y la Tri logró poner en aprietos a la selección inglesa. Lastimosamente terminaron perdiendo por 1-0 con un gol marcado por David Beckham. Su tercera participación en la Copa del Mundo llegaría en Brasil 2014. La Tri formó parte del grupo E, junto a Francia, Suiza y Honduras, terminando en el tercer puesto de su grupo y quedando eliminada. La selección ecuatoriana entraría en la historia de las Copas del Mundo en su cuarta participación, en Qatar 2022, al convertirse en la primera selección que vence al anfitrión de la Copa del Mundo en el partido inaugural, al vencer a Qatar por 0-2 con 2 goles de Ener Valencia. A pesar de este prometedor comienzo, la selección terminó en el tercer puesto, siendo eliminada en la fase de grupos. Mención especial a Agustín Delgado, quien fue el autor del primer gol de la selección ecuatoriana en los mundiales. Lo marcó en el encuentro contra México en el Mundial de Corea-Japón 2002. La selección ecuatoriana a lo largo de su historia ha enfrentado grandes desafíos, pero gracias a su amor, pasión y orgullo por sus colores han aparecido grandes jugadores que han construido el camino para los jóvenes talentos que sueñan con llegar a lo más alto a la Tri. Jugadores como Moisés Caicedo, actualmente en el Chelsea, Piero Hincapié, quien fue clave en el título del Bayer Leverkusen en la Bundesliga, Pervis Estupiñán del Brighton y la joya Kendry Páez que compró el Chelsea, son algunos ejemplos del talento ecuatoriano que brilla actualmente en el escenario internacional. Sin embargo, el éxito de estos jóvenes talentos también se debe al legado dejado por los grandes jugadores ecuatorianos que han allanado el camino para las nuevas generaciones, como Hermen Jesús Benítez, quien fue el primer futbolista ecuatoriano en jugar en Europa, al ser fichado por el Xerez de España en 1986. Hermen también es el padre del recordado Cristian Benítez, quien también dejó una huella en el fútbol. O el eterno capitán Alex Aguinaga, quien fue el líder de aquella generación de jugadores que logró llevar a la selección a su primer mundial en el 2002.
o Alberto Spencer, considerado uno de los mejores futbolistas sudamericanos del siglo XX. Además es el goleador histórico de la Copa Libertadores y Antonio Valencia es otro ejemplo destacado. Su nominación como el jugador joven revelación en el Mundial del 2006 y sus 10 años en el Manchester United lo convierten en una figura icónica del fútbol ecuatoriano. Estos son solo algunos de los jugadores que han vestido la camiseta de la selección y gracias a su talento han dejado en alto el nombre del fútbol ecuatoriano en todo el mundo. En el ámbito internacional, la selección ecuatoriana mantiene una rivalidad histórica con la selección peruana, conocida como el Clásico del Cenepa. Esta rivalidad se remonta a la Guerra del Cenepa, un conflicto bélico que trasladó su intensidad al ámbito futbolístico. Se han enfrentado en 52 ocasiones, con 21 victorias para Perú y 16 para la selección ecuatoriana. Otra rivalidad que ha crecido con los años es contra la selección Colombia. Alimentada por la intensidad en el campo y la paridad que caracteriza sus encuentros, se han enfrentado en 49 ocasiones con 23 victorias para la selección Colombia y 13 para la selección ecuatoriana. Pero el crecimiento del fútbol ecuatoriano no hubiera sido posible sin el liderazgo de sus técnicos que han logrado explotar el talento de sus jugadores, como el montenegrino Dusan Drašković, que inició la transformación del fútbol ecuatoriano, mostrando así el potencial de los jugadores. Bajo su liderazgo, Ecuador logró el cuarto puesto en la Copa América de 1993. O Hernán Darío Gómez, conocido como el Bolillo, el colombiano fue el líder detrás de la generación que llevó a Ecuador a su primer mundial de fútbol en el 2002. Su visión y liderazgo fueron fundamentales para consolidar el equipo y llevarlo a la máxima competición futbolística. Y por último, Luis Fernando Suárez guió a la Tri al Mundial de Alemania 2006, logrando su mejor participación hasta la fecha al alcanzar los octavos de final. Su táctica, experiencia y capacidad para motivar a los jugadores fueron clave para el éxito del equipo en este torneo. Uno de los jugadores más destacados de la selección ecuatoriana en los últimos años es Enner Valencia. Su habilidad goleadora y liderazgo lo han convertido en un referente clave para el equipo nacional. Enner es el máximo goleador de la Tri con 40 tantos. Y por otro lado, Iván Hurtado es el que más veces ha vestido los colores de la selección, acumulando un total de 168 ocasiones. Y hemos llegado a un salón que refleja los buenos momentos de la selección ecuatoriana, como los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su historia. Como su mejor posición en el ranking de la FIFA, que fue la número 10 en el 2013, o la peor, que fue la número 76 en 1995. Y si hablamos de resultados, la mejor goleada de la selección ecuatoriana fue 6-1 contra Colombia en las eliminatorias de Qatar 2022 y por un resultado similar 6-1 a favor de Venezuela en la Copa América de 1993. Y por otro lado, un resultado un poco doloroso, el 12-0 contra Argentina en la Copa América de 1942. Y rodeado por las grandes leyendas del fútbol ecuatoriano, termina nuestro viaje por su historia. Pero antes de irme, me gustaría saber para ti quién es el mejor jugador en la historia de la selección ecuatoriana. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este capítulo y qué otra selección te gustaría que veamos. Este fue el tercer capítulo de la serie de selecciones. Yo soy Goruto, recuerda activar la campanita, dejar tu like, tu apoyo es fundamental para mí.